el doctor Alan García Pérez, en torno a este inicio de proceso penal. ¿Usted cree que ya se han agotado todas las vías de negociación y simplemente nos queda ir a los tribunales de manera firme y segura? Bueno, mira, Jessica, la pregunta es muy buena. El presidente Toledo en varias oportunidades ha quedado muy manifiesto que en temas de soberanía nacional y en temas internacionales, él siempre está respaldando una posición a favor del Perú. En este caso, yo creo que está, y por la experiencia que yo tengo de haber tratado las autoridades de la Universidad de Yale y los estudiantes de la Universidad de Yale, que no necesariamente respaldan la posición de sus autoridades, me queda claro que la Universidad de Yale nunca ha tenido la intención de devolver el material. Hubo en años anteriores, cuando yo estaba todavía en la Universidad de Stanford, una entrevista en radio pública aquí en Estados Unidos con la consejera legal de Yale, que se llama Dorothy Robinson, donde ella manifiesta muy claramente que no tienen intención de regresar las piezas porque las necesitan para mayor investigación y porque en realidad es como la estrella del Museo Peabody que ellos tienen ahí en Yale. Entonces yo creo que todos los intentos de Yale que se está presentando y ofreciendo al Perú negociar, ¿cuántos años más podemos negociar? Esto se inicia en el año 2001 con el gobierno de mi esposo. Hemos perdido valioso tiempo desde el año 2005 que nosotros ya presentamos al Congreso de la República un pedido para aprobar esta litigación. Esto se hubiera tenido que retomar en estos términos y no perder todos los años que hemos perdido. Ahora, queremos celebrar obviamente el centenario de las excavaciones del señor Bingham. Yo me rehúso en utilizar el término del descubrimiento de Machu Picchu por Hiram Bingham, porque no descubrió nada, lo llevaron y habría que reconocer ahí nuestras comunidades indígenas que siempre supieron de la existencia de este complejo arqueológico. Y evidentemente ahora la pregunta es ¿por qué estamos ya casi a finales del periodo de este gobierno y está reaccionando de esta manera? Ahora, sí, evidentemente yo creo también que no hay muchas más alternativas que ir por vías de un juicio, pero hay un juicio abierto en este momento que está siendo litigado por el Perú en la Corte de Connecticut Hartford, juicio que primeramente empezó en la Corte Federal de Washington D.C. en el año 2008, que hemos perdido la residencia de este juicio en Washington y nos han mandado a Connecticut. Yo creo personalmente que Connecticut no es un muy buen sitio para que el Perú gane su juicio. Enjuiciar ahora a las autoridades de Yale, no sé, en doble juicio encima del que ya tenemos, no sé si es una tan buena alternativa, pero creo que efectivamente negociar más con la universidad sería una pérdida de tiempo. Nos están meciendo y casi burlando de nosotros, de un gobierno soberano como el Perú. Entonces, en este sentido, lamento que esto esté ocurriendo tan tarde. Lamento que ha habido este memorándum de entendimiento firmado por un funcionario, un ministro en el 2007 que no estaba apto para esta negociación. Y lamento que hemos perdido todo este tiempo y que estamos llegando al final de este gobierno sin haber hecho nada prácticamente. Pero bueno, tratemos de levantar la conciencia internacional, tratemos de hacer un trabajo por Internet. Muchos países han logrado resultados a nivel internacional en esta forma. Y hay muchísimas acciones más que podríamos hacer. Efectivamente, doctora Cari, estamos a punto, en julio del próximo año, efectivamente se cumplen 100 años de las excavaciones de este explorador norteamericano en la zona del complejo arqueológico de Machu Picchu, y efectivamente me parece que es un reconocimiento a las comunidades indígenas, campesinas de la zona que llevaron de la mano a Hiram Bingham a este complejo. Imposible que el señor Bingham hubiera llegado por sus propios estudios a este sitio si es que no contaba con la ayuda de los guías campesinos que lo llevaron. Y quizá en este centenario sería bueno reconocer la participación de las comunidades indígenas efectivamente en la revalorización de Machu Picchu.
Cuénteme un poco cómo es la relación con los arqueólogos peruanos. ¿Usted ha tenido contacto? ¿Qué piensan ellos? En la etapa del acta de entendimiento tengo entendido que sí hubo mucho contacto con destacados arqueólogos del Perú. Sí, por supuesto, hemos conversado este tema, empezando obviamente por el doctor Luis Lumbreras, que estaba a cargo del INC en esta época y que tuvo una participación fundamental justamente en pedir primero que podamos realizar un inventario de nuestras piezas. Muchas de ellas todavía están en cajas en el sótano del museo y varias de ellas, tengo entendido, estaban todavía cerradas, porque el señor Ingham Bingham primero se va de piloto a la Primera Mundial en Europa y después es candidato a ser senado en su estado. Entonces, muchas cajas quedan cerradas y no concluye todos los estudios que nos ha prometido él en participación científica. Ha habido también unas declaraciones oficiales a través de publicados en los periódicos de predominantes arqueólogos y profesionales y antropólogos peruanos pidiendo al gobierno del Perú que justamente no cede en sus negociaciones y no ponga en práctica el memorándum del año 2007. También obviamente se han pronunciado prácticamente toda la ciudad del Cusco, que se levantó, así como se levantaron cuando Bingham se llevó una gran cantidad de cajas en el año 1912 y 1916. Entonces, ha habido muchísima reacción que pareciera no se había tomado en cuenta en esta época por el presente gobierno, pero la comunidad científica peruana, incluso científicos peruanos que están residiendo en el extranjero, en la Universidad de Berkeley, en la Universidad de Stanford, en varias otras, han reaccionado sobre este tema y su posición es muy clara. Doctora Karp, realmente también la felicito por la iniciativa esta de utilizar las nuevas herramientas tecnológicas para tratar de sentar nuestra posición. Ahora que uno se envía tantas cadenas a través de los Hotmails o Yahoo o incluso en Facebook o Twitter, se pueden crear hasta páginas de estoy de acuerdo de que Yale devuelva las piezas al Perú y comenzar a ponernos ahí, llegar al 2 millones de usuarios y hacer una pequeña voz de conciencia, sobre todo en esta situación. En otro tema, el presidente Alan García convocó para este viernes 5 de noviembre una primera jornada nacional y ha pedido ayuda de todos. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted cree que quizá debemos marchar pacíficamente? Sí, siempre esto puede servir, obviamente, hacer por lo menos clara en la conciencia de los peruanos que hay un tema profundo. Pero lo que hay que hacer es mover la población, los estudiantes en la Universidad de Yale, y la Universidad de Yale, siendo una universidad privada, obviamente tiene contribuyentes de grandes empresas que son los que hay que tratar de convencer de tal vez hacer presión sobre la Universidad de Yale. También hay un expresidente de Estados Unidos que se llama George Bush, que ha sido alumno de la Universidad de Yale, a quien se podría pedir ayuda, y varios intelectuales de Estados Unidos. Yo creo que una ayuda que no hemos utilizado suficientemente y que ha sido muy clara y muy determinante en su época, en nuestra época, es la de la sociedad National Geographic, que en el 2005 emite una opinión muy, muy clara, y que es obviamente la que cofinanció la expedición. O sea, Yale no financió la expedición sola, la hizo con la sociedad National Geographic, que tiene una posición totalmente clara a favor del Perú. Y creo que hay que pedirles más ayuda en el escenario de Estados Unidos mismo. En este momento es donde hay que moverse, es ahí, y utilizar todos nuestros contactos. Es interesante este enfoque, Jessica, porque un tema internacional como este necesita no solo movilización en el país, en este caso en nuestro país, sino principalmente activar todos los resortes internacionales, en este caso personalidades como National Geographic, etcétera, como expresidentes que puedan ayudar. Efectivamente. Doctora, entonces simplemente le agradecemos la entrevista, esta primera entrevista aquí en Primera Noticia, y le reiteramos la invitación para cuando esté aquí, para que visite nuestra cabina. Con mucho gusto, y retomemos este tema porque el Perú está en la espera de la resolución de los argumentos que presentó el 17 de octubre, o sea, muy recientemente
la Universidad de Yale simplemente está diciendo que venció el plazo para presentar una queja, y esto es muy grave, venció el plazo. Por eso digo, a mí me preocupa por qué estamos recién reaccionando con este gobierno ahora, porque la Universidad de Yale está diciendo que ya venció el plazo y que ya no podemos intervenir. Efectivamente, este es el punto central de el juicio en Connecticut, ¿no? La Universidad de Yale señala que ya prescribió los derechos del Perú sobre estas piezas. Sí, así es. Y si hubiéramos actuado desde el 2007, en vez de presentar este memorándum, hubiéramos ganado ya varios años a nuestro favor. Bien, doctora Karp, muchísimas gracias por esta comunicación. Estoy segura de que en este tema todos los peruanos estamos unidos en nuestro deseo de